Bienvenidos al ocio. Aquí podemos ver la entrada al gimnasio, ya que dispone de un gimnasio bastante amplio donde pueden hacer normalmente clases para mayores, para los jóvenes, y bueno, ya veis aquí toda la maquinaria que tiene este gimnasio. La verdad que se ve muy cómodo y está bastante espacioso. También justo al lado del gimnasio tenemos este jacuzzi tan precioso con una sauna al fondo y como veis unos vestuarios. El jacuzzi tiene una pinta espectacular y aquí lo comentamos, la sauna dispone de una sauna también bastante amplia y la verdad que se ve genial. Aquí son los vestuarios que están justo al lado para cambiarse, ya sea antes de la sauna o del gimnasio, ¿vale? Este es el vestuario de mujeres. Y aquí podemos ver pues el vestuario de hombres. También disponen de las propias duchas dentro del vestuario, vemos que tienen dos cada uno. Y nada, la verdad que todo muy nuevo y genial. También disponemos un gimnasio al aire libre. Se puede ver, está al lado del campo de fútbol exterior. Y este es uno de los campos de fútbol que tiene. Es enorme. Bueno, aquí se le gustaría más de uno de la Champions tener este estadio. Y la verdad que he jugado aquí un poquito y es genial. También, como veis, pista de ping-pong, fijas, varios, tres mesas. Esa del medio es un poco rara, pero... tenemos otras dos. Al final está el escenario de la carpa para zumba, donde normalmente hacen fiestas. Este es el campo de petanca, como veis en sombra. Como podéis ver, también dispone de un campo de fútbol un poquito más cerrado, también con muy buena sombra y unas buenas gradas. Bueno, incluso tiene dos canastas, uno en cada lado. También disponen de una zona para tiro en arco, como podéis ver en esta imagen. Y esto es la pista de tenis, que bueno, es bastante nueva, y toda acompañada, muy bien cerradita, con su banco ahí en medio. Esta es la pista de frontón, que también, como podéis ver, bastante amplia. Y esta es la zona de las dos pistas de pádel que también tienen su sombra y está espectacular también para poder hacer aquí las partidas. Esto es la zona del minigolf. Aquí también tienen la zona que está justo al lado de la zona del campo de fútbol y al lado del gimnasio, de la piscina cubierta. Disponen esta zona que es sobre pago en recepción. Y bueno, aquí os dejarían unos palos y una pelota. Aquí tenemos el parque interno, un parque pequeñito para los más pequeños, que está justo enfrente del restaurante, al lado de la piscina climatizada. Y aquí tenemos la entrada del parque infantil de la ciudad, aquí para los más pequeños. Está dividido en varias zonas, con zonas de juego, como podemos ver, aquí para aparcar un poquito las bicicletas antes de entrar. Y bueno, esta zona de aquí del lado es para jugar al minigolf, un poquito para los más pequeños. Como veis, tiene diferentes zonas. Vamos avanzando y encontramos pues diferentes áreas de juego. Bueno, para los más pequeños, con un banquito en cada zona. Y a medida que nos vamos adentrando, pues vamos a llegar a lo que es el miniclub. Esta es la zona del miniclub, aquí donde pintan, hacen mil actividades, tienen varias mesas y fijas, una sombra muy buena en verano y corre mucho fresquito, y allá al fondo pues también tienen para jugar, también disponen de estas mesas para poder jugar a juegos de mesa aquí ellos solos. Esta es la zona de inflables, ¿vale? La pillamos sin inflar. Bueno, ¿qué os ha parecido el ocio? En verdad, aquí en este camping no pararás nunca porque tienes para no aburrirte y hacer de todo. Aquí para los más pequeños, para los grandes, para todos. Ya veis el campo de fútbol, atrás las de pista de tenis y frontón, inflables, bueno, del gimnasio, la piscina, de todo. Bueno, si quieres ir al menú principal para ver otra zona,
y que aquí. Hasta ahora. Ya está, páralo.